Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión van a ser las próximas elecciones en Paraguay. Y bueno, nos va a volver a acompañar Olga Valdés. Ella es politóloga y abogada y es paraguaya. Y nos estuvo explicando hace unos meses ya, cuando ocurrieron las primarias, las internas, en los partidos políticos con miras a estas elecciones generales, en las que se va a renovar tanto la presidencia como el Congreso, como gobernadores de departamentos. Y bueno, y ahora nos vuelve a acompañar Olga para explicarnos un poco cómo es este proceso que va a tener lugar, que se juega en Paraguay este domingo, nada más y nada menos, este 30 de abril. ¿Cómo te encontrás, Olga? Bienvenida de nuevo a Carta Política. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto siempre compartir contigo y una vez más estando hablando de lo que nos apasiona, que son las elecciones, la política en general, la geopolítica. Y en esta vez nos toca hablar de lo que sería esta fiesta cívica para el 30 de abril y donde tendríamos las elecciones generales de Paraguay, donde estaríamos eligiendo al nuevo presidente de la República como así una renovación dentro de lo que sería la Cámara Legislativa. Tendríamos elección de senadores, que está compuesta por 45 miembros, como también así diputados que son electos por departamentos, que componen un total de 80 miembros, y gobernadores de esos departamentos, como así la Junta Departamental. Muchas gracias, Olga, por este pequeño resumen. Y bueno, ya nos explicaste más o menos qué cargos se renuevan. ¿Quiénes serían entonces los principales candidatos? Bien, eh, por el oficialismo tenemos al representante del Partido Colorado, que es Santiago Peña, y su compañero de fórmula, Pedro Aliana, quien, quien fue el anterior presidente del partido de la Asociación Nacional Republicana. Y Santiago Peña, bien ya explicamos la vez pasada quién era, que fue exministro de Hacienda, de Economía de la época del presidente Horacio Cartes. Ya tuvo una contienda en las internas en contra del actual presidente Mario Aldo Benítez, y donde obviamente Mario Aldo fue el vencedor. Y dentro de la interna del Partido Colorado, él representa a la nucleación, el movimiento interno del Partido de Honor Colorado, que es básicamente presidido por el expresidente Horacio Cartes, quien le ganó en estas últimas internas a al candidato de Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Que es de Fuerza Republicana. Viene con una victoria bastante importante, ajustada en las internas, y en lo que tenemos respecto al Partido Liberal, que en realidad es el partido de la Alianza, que se presenta como una propuesta de renovación para poder ostentar lo que sería el poder político y desplazar al ya añejo Partido Colorado. Es una alianza compuesta por uno de los partidos opositores más tradicionales del Partido Colorado, que es justamente el Partido Liberal, y está liderado, esta nucleación, ¿verdad? Está liderada por Efraín Alegre, quien representa, que es el presidente del Partido Liberal, y representa al Partido Liberal, quien en las internas pasadas tuvo victoria, y su dupla es ingeniera Soledad Núñez, quien es bastante conocida por tener varias ONGs, representando a varias ONGs, como así también fue ministra de Horacio Cartes, el ministra de la Vivienda de la Sanamistad de Horacio Cartes en el periodo de Horacio Cartes. Efraín Alegre y Soledad vienen de unas elecciones donde prácticamente arrasaron dentro de sus internas, y son los candidatos indiscutibles de la alianza, que si bien hoy en día no conforman otros partidos que en su momento, en la época de Lugo, se había nucleado, también tiene un sector bastante importante que es obviamente liderado por el Partido Liberal, pero de más partidos y movimientos que apoyan a esta alianza.
Si bien ellos son los dos más conocidos y más importantes, no puedo obviar la situación o el impacto que está generando una tercera fuerza, que es del candidato de Cruzada Nacional, paraguayo Cubas, quien, para sorpresa de muchos, hoy en día está apuntando bastante con números bastante importantes en las encuestas. Entonces, es alguien que no podemos dejar digamos que no podemos dejarle de lado y que incide bastante en quién será el próximo ganador, ¿verdad? Este 30 de abril, ya que Paraguayo Cubas fue un ex senador que tuvo bastante vamos a decirle, buen impacto, especialmente en el sector juvenil. Muy interesante, y sobre todo se pueden trazar quizás algunos paralelismos, ¿no? Con la situación acá en Argentina, salvaguardando las diferencias ideológicas, por supuesto. Me refiero a que vemos un oficialismo que llega ya a un segundo mandato, a un tercer mandato estaría buscando en el poder, con obviamente el desgaste que eso conlleva, una oposición también desgastada y surge una tercera fuerza en ese contexto, algo así. Y entonces, ¿cómo llega el Partido Colorado a esta elección? ¿Cómo se ha desarrollado la campaña de Santiago Peña? ¿En qué condiciones llega? Bien, Santiago Peñas más bien estaba apuntando siempre a las cuestiones económicas hasta que ocurrió, pasó por muchas situaciones, ¿verdad? Si bien hubo muchas noticias internacionales donde se hicieron, eh, vamos a decirle, de la información de que Horacio Cartes, que es el líder de esta nucleación que hoy mismo enfrenta en las elecciones y representa al Partido Colorado, fue declarado significativamente corrupto, como así nuestro actual vicepresidente, ¿verdad? Entonces, eso afectó mucho a la campaña de Santiago Peña, específicamente a él, pero por lo que decidió hacer un enfoque distinto y apostando al discurso de defender a la familia, el discurso de luchar contra la inseguridad, que es un tema bastante delicado aquí en Paraguay. Y de repente también, por el tema de la educación y por el tema específicamente el modelo educativo que quiere enfocar Paraguay en sí, y nada más que no soltando, ¿verdad?, lo que serían las cuestiones económicas, que es el fuerte de Santiago Peña, siendo un ministro que tuvo éxito en su cartera. Digamos que llega con una buena campaña donde el anterior contrincante de las internas lo está apoyando fuertemente, hizo un buen trabajo de alianza, un buen trabajo de unión del partido, y hoy en día llega consolidado dentro del Partido Colorado para las generales. Hmm. Y respecto a la oposición en ese contexto, ¿cómo lo vemos a Efraín Alegre? ¿Puede ser la tercera la vencida o a la tercera será vencido de nuevo? Por lo que se percibe. Bueno, yo creo que Efraín Alegre está con muchas chances también de poder llegar, siempre y cuando se den algunos factores importantes. Y esos factores podría ser justamente que Paraguayo Cuba no avance, porque ocurre que el voto que recibe el Partido Colorado normalmente es el voto duro de sus internas, y de ellos muy poco es lo que asume, ¿verdad? Y en estas internas el Partido Colorado tuvo una muy buena participación. En cambio, en la alianza hubo una muy baja participación, pero existe el voto que es
de anticolorado, el voto de ANR Nunca Más, de ese sector hastiado que está del Partido Colorado, por lo que sería ese voto redirigido a Efraín Alegre, siempre y cuando no sea un voto conquistado por Paraguayo Cubas, porque Paraguayo Cubas es quien justamente está haciendo esa resta que de repente estaría más afectando a la alianza que al Partido Colorado. Es interesante porque si uno evalúa en realidad los discursos de los tres candidatos, se presumiría que en realidad Paraguayo Cubas debería afectar a Peña por una cuestión ideológica, pero en realidad acá estamos hablando más de un tema de identificación o de anti-identificación partidaria, ¿no? Convengamos que el Partido Colorado tiene un voto duro que siempre es la que va sumando, pero de repente de ese voto duro varía un poco más, un poco menos. Bueno, menos no creo, pero sí un poquito más. Ahora sí, Efraín Alegre, si mantiene la cifra que tuvo en las anteriores elecciones, es probable de que pueda llegar a ganarle a Santiago Peña, pero como te dije, dependiendo de que ese voto, que es un voto hastiado del Partido Colorado, muchos de ellos partidarios de este partido, o sea, afiliados al partido, que preferirían votarle a Paraguayo Cubas que antes votar a la nucleación contraria y tradicional, ¿verdad? Muy interesante, muchas gracias Olga por este repaso. Y bueno, y vemos que además de la presidencia se renueva el Congreso. En los países presidencialistas como el nuestro, como el de ustedes, la verdad es que no suele prestársele tanta importancia, pero en últimos tiempos la gobernabilidad de los países de la región se ha visto afectada por el tema del Congreso, por la construcción de mayorías. ¿Se espera un legislativo fragmentado? Sobre todo viendo que tenemos tres candidaturas y bueno, históricamente los colorados han dominado el legislativo, ¿no? Bien, desde mi punto de vista no creo que sea un legislativo fragmentado. Explicando esto desde el tema del sistema nuevo que va a aplicarse al sistema colegiado, que en este caso es senaduría y diputación, dentro del Paraguay. Y este sistema permite que los partidos con más estructura puedan llevar mayor cantidad de números de senadores o diputados dentro dentro de sus bancadas, ¿verdad? Entonces, podemos ver si hay una cierta sensación dentro de las encuestas, incluso que una tercera nueva nucleación, que sería el de Paraguayo-Cuba, dentro del Senado. No así en diputación, que es distinto. Pero sí en Senado se podría ver el desplazamiento del Frente Guazú, que es el partido del expresidente Fernando Lugo, quien hacía de tercera fuerza y siempre el Partido Liberal de segunda fuerza y en este caso el Partido Colorado de primera fuerza. Dentro de varias encuestas estiman que el Partido Colorado lleva la mayoría, seguido del Partido Liberal dentro del Senado. Y como tercera fuerza de nucleación se ve perfilado Cruzada Nacional, que es el partido de Paraguayo Cubas. Si bien el Frente Guazú también está pasando por una crisis porque hay sector del Frente Guazú que apoya a Efraín Alegre y otro sector apoya a un candidato que le pondría en el cuarto lugar de la disputa a la presidencia, que es Euclides Acevedo, anterior ministro del Interior, y Jorge Querey, que es miembro del Frente Guazú. Entonces, el Frente Guazú, diría en este caso, se encuentra dividido entre apoyando a la concertación y apoyando a Jorge Querey. Y dentro de Diputación se prevé una mayoría, también el Partido Colorado, si bien esto es una disputa en cada departamento, pero la encuesta le dan favorecido al Partido Colorado, quien en caso de que Santiago Peña sea el presidente, tendría una evidente gobernabilidad. Pero sí podemos hablar de una renovación dentro de la Diputación, justamente gracias al nuevo sistema, ¿verdad? Porque a las caras que siempre solíamos ver
hoy en día ya en las internas fueron eliminadas y hay muchos nuevos rostros, tanto dentro del Partido Colorado como la Alianza, y así también las nucleaciones independientes que se van eh, potenciando en cada departamento. Bueno, se espera entonces una legislatura interesante, aunque no fuere fragmentada. Sí. Y en la campaña, ¿cuáles han sido fundamentalmente los principales temas? O sea, ¿en qué están preocupados los paraguayos a la hora de votar? Digo, si lo ponemos acá en Argentina, acá siempre es la inflación, la economía. ¿Qué sería allá? Sí, la economía de hecho es un factor fundamental aquí, en especial las oportunidades laborales que busca la gente joven. Si bien sabes, Felipe, Paraguay es una población sumamente joven que busca oportunidades laborales y que hoy en día no se puede encontrar oportunidades laborales por la falta de espacios laborales. Entonces, estos espacios laborales, cada candidato va proponiendo según las características que van presentando. De repente, si bien vemos más propuestas del lado del candidato de Santiago Peña, ya por su perfil de economista, que tiene bastante bien claro qué quiere hacer en las cuestiones económicas con el país, no podemos dejar de lado los proyectos de la alianza, en este caso de Efraín Alegre, que también propone cuestiones que buscaría beneficiar, ¿verdad?, a la población, como por ejemplo la reducción de costos, las cuestiones de reducción de costos de servicios básicos como el transporte, como la energía eléctrica, el combustible, pero también así con propuestas laborales apuntando a la población joven, ¿verdad? En caso de Paraguayo Cubas, también, como siempre, no es menos mencionarlo, Paraguayo Cubas viene con una propuesta de una reforma constitucional y donde también abarcaría, ¿verdad? Por ejemplo, una de las propuestas que él trae es la reducción del Congreso. Hacerlo un Congreso que es bicameral actualmente, hacer que el Congreso sea unicameral. Y en segundo lugar está la cuestión de educación, que es el punto justamente en disputa hoy en día, porque existe una corriente que quiere instalar el temor que tienen muchos de los paraguayos aquí, que es el temor de la instalación de la ideología del Plan 2030. Y una cuestión, vamos a decirle, que es como se entiende en el sentir popular paraguayo, por lo que también existen propuestas por parte del Partido Colorado de que se mantiene una forma más conservadora, la alianza se mantiene de una forma un poco más progresista, y en el caso de Paraguayo Cubas es totalmente radical. Él propone una mínima intervención del Estado en todos los aspectos. Muy interesante, muchas gracias de verdad, Olga, por este repaso, la verdad, bastante esclarecedor. Y bueno, nos vamos acercando al cierre. De paso, les quiero anunciar a los que nos estén viendo y a los que nos van a ver, vamos a estar en Paraguay, voy a ir yo personalmente, de hecho, viajo en unas pocas horas hacia Paraguay para cubrir personalmente el proceso electoral, así que bueno, estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a estar subiendo contenido. Olga, de hecho, nos va a colaborar también en eso y otras muchas buenas personas que nos están acompañando. Y bueno, y ya para cerrar, Olga, ¿alguna reflexión que quieras compartir? ¿Alguna reflexión final para cerrar acá? Más bien que estas elecciones sí van a ser reñidas. De hecho, eh, no está tan definido que, digamos, no te podía dar una certeza de quién sería el nuevo presidente de la República del Paraguay, pero si se dan las condiciones que justamente ya había mencionado, eh, existe una pequeña probabilidad de que sea Santiago Peña el vencedor, ¿verdad? En este 30 de abril. No obstante, no hay que quitarle el ojo al equipo de la Alianza y Efraín Alegre, porque están haciendo una muy buena campaña. Y en la tercera en disputa, que es Paraguayo-Cuba, que está ahí cerca, ¿verdad?
Más bien que alentar a los compatriotas siempre a elegir de manera consciente, de que vayan a votar, que es importante que hagamos historia en Paraguay, porque nunca llegamos a pasar el 60%, que la única vez que llegamos a pasar el 60% de votantes fue en la época de Fernando Lugo, cuando eligieron a Lugo como presidente. Y entonces la participación va a ser un reflejo de que en realidad el sentir popular paraguayo está ahí dentro de las urnas, ya que Paraguay no cuenta con balotaje, así que el día del domingo, el que tiene más votos va a ser el presidente definitivamente de Paraguay. Muy bien, me sumo a tu declaración, Olga. Un gran abrazo a todos los paraguayos que nos estén viendo, que nos vayan a ver. Les deseamos las mejores elecciones posibles. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.